sobre que antes de hacer esa represa que es inmensa, ahí había como un caserío y había una iglesia. Cuando hacen esa represa, que no sé de cuántos metros de profundidad tiene, hay una parte, en la iglesia no la tumbaron nunca. Los trabajadores y la gente que trabajó ahí haciendo la represa quedó bajo el agua. No quisieron tumbar la iglesia. Entonces, no quisieron tumbar la iglesia y eso quedó ese monumento ahí. Bajo el agua. Exactamente. La iglesia queda bajo el agua. Y lo único que se ve cuando la represa está al tope, que eso se ve como una laguna inmensa, precioso, se ve la cruz de la iglesia ahí en el mar, en el agua. Ahí se ve en el lago, se ve la cruz así de la iglesia, en la punta arriba de la iglesia. ¿Qué pasó en Venezuela hace como 10, 12 años? Una sequía muy fuerte, muy fuerte, o se hizo fortísima. Sí. Voy a tener que borrar todo después. Bueno, entonces se secó, se fue secando la represa. Se secó a tal extremo que ahí se veían las ruinas de la iglesia. Se secó completa. Inclusive se quedó, Dios te bendiga, dame un beso, ven. Se veían las ruinas y inclusive se secó tanto, ¿no, Antonio, que salió grama al suelo? Sí, claro. Claro, después con las lluvias y las cosas, bueno, que ya eso no bendiga, hijo, Dios te bendiga, ten cuidado por ahí. Bueno, se veía la iglesia, pues nunca la tumbaron, la iglesia quedó ahí. Cuando la represa se vuelve a llenar, después de la sequía y todo eso, en el arriba se ve esa cruz de la que va en la iglesia arriba, se ve esa cruz. Claro. Y todavía hoy se mantiene en pie la iglesia. Se mantiene en pie la iglesia, está bajo el agua, pero la cruz que tiene arriba en el techo de la iglesia queda así, cuando tú ves el agua así, ahí se ve la cruz. Y eso es un ídolo. ¿Cómo? Es un monumento. Pues sí, muy bonito. Bueno, entonces... Y hay otros monumentos por ahí. Sí, claro. Hay muchas iglesias entre las montañas, hay iglesias. Te llegas a aldeas pequeñitas y hay iglesias. Por ejemplo, hay una laguna que se llama la Laguna de García, que es preciosa. Es una parte turística. Es un lago, una laguna que queda metida entre las montañas, preciosa. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Y sobre todo quiero información sobre cómo se come la gastronomía local. La gastronomía local de ese pueblo se basa en, por lo menos para los desayunos, hay algo que se llama la pizca andina. Esta gente pues come muy sano. Comen patatas hervidas, arepas, la arepa es básica en toda Venezuela, plátanos, pero no, bueno, también puede ser plátano macho, pero hay guineos verdes y ellos hierven muchos guineos verdes, patatas, zanahoria, cultivan. Es un pueblo bonito porque ahí está el pueblo, ¿verdad? Pero cuando tú sales del pueblo, que continúas más allá, hay curvas así entre la montaña y ahí vas consiguiendo algunas casitas o gente que tiene tierra y esa gente cultiva patatas, cultivan zanahoria, cultivan cebollas, cultivan ajo, cultivan café. Hay otros que hacen queso ahumado, que te huele como a la chuleta ahumada. Bueno, eso se llama queso ahumado, es típico de ahí, lo preparan los mismos campesinos de la zona. Muy completo todo. Sí. Pero faltan los dulces, que a mí me encantan. Bueno, los dulces pues te hacen un cabello de ángel, muy parecido al de aquí de España.
Te hacen también un dulce que se llama de lechosa, que es... hay una fruta aquí que no, la que yo te digo que parece sandía, que siempre la confundo, Antonio, que es amarillita por fuera, alargadita, que tiene pepitas negras por dentro, que en el Mercadona las venden así, que son pequeñitas, que parecen unas peras más bien, más grandecitas, que las meten en unas mallitas. ¿Cómo se llama aquí? Vale, no me acuerdo. Bueno, en Venezuela esos frutos se llaman lechosa. Entonces hacen eso, hacen muchos dulces. Muy interesante. Ahorita no me acuerdo. Y, Hacen un montón de dulces de leche, divino. ¿Y Fanny allí? ¿Y Fanny allí jugaba también a voleibol? Ahí no llegué a jugar al voleibol. Te cuento algo. En esa zona del Táchira, es muy bonita y tiene un clima muy agradable. En esa zona del Táchira, la zona del Táchira y la zona de Mérida y esa zona de Venezuela, hacen un tipo de pan que ellos tienen sus propias características. Es un pan distinto a todo el pan que hacen en Venezuela. Porque el pan que hacen en Venezuela es un pan campesino, pan sobao, un pan que es crujiente, que tiene bastante masita por dentro, pero es crujiente, es muy suave, muy bueno. Pero en esa zona del Táchira, el pan tiene una contextura parecida al pan de leche de ahí de Mercadona por fuera, pero son panes grandes. ¿Qué pasa? Que ellos hacen panes de leche, panes de azúcar, panes de fruta, panes de mantequilla, panes de coco, y son grandes. Esos panes son, Antonio, divinos. En cada panadería del estado Táchira tú vas a conseguir eso. Y también venden muchas frutas caramelizadas. Son como frutas, higos y otro tipo de frutas más, que ellos pasan como por un proceso de como un caramelizado, así. No te sé decir específicamente. Entonces, Fanny, venden, ¿es la zona donde recomiendas ir de vacaciones? Totalmente la recomiendo porque es muy bonita. Principalmente la gente es muy amable. Nunca faltará un lugar donde te den un plato de pizca, donde te ofrezcan un café. Ahí también cultivan café, por lo menos mis suegros cultivaban café, todavía lo cultivan. Mis excuñados, esta gente trabaja todavía con el campo. Ellos viven en una casa que queda en una curva hacia la montaña. Y son gente, lo puedo decir, o sea, igual esto tú lo tienes que... Grabación de la